Hola estudiantes de Clase 6, soy la profe Carolina. A continuación vamos a seguir como conversando o entrándonos más sobre la globalización. Recordemos que veníamos trabajando todo este proceso de la Guerra Fría. La globalización es uno de los procesos desencadenantes de la Guerra Fría. Entonces vamos como a entrar, ¿cierto? ¿Qué es la globalización? Vamos a retomar una cita textual del Fondo Monetario Internacional que dice, la globalización es una interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada de generalizada de tecnología. Vamos a traducir esto. ¿Qué quiere decir, cierto? La globalización siempre va a ser un fenómeno que va a estar basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo. Obviamente en el plano económico, en el plano político, en el ámbito social y en el ámbito tecnológico, ¿cierto? El uso de este término, o sea, de la globalización, más o menos se utiliza desde los años 80, es decir, desde que los adelantos tecnológicos han facilitado y han acelerado las transacciones internacionales, comerciales y financieras, ¿cierto? En este proceso vamos a encontrar, como dice ahí, se va a dar una interdependencia económica, o sea, se depende de otro, donde las empresas y los mercados van a sobrepasar las fronteras nacionales y van a alcanzar, obviamente, una dimensión mundial. Traducido todo eso en una forma más simple y concreta, la globalización es un proceso histórico, ¿cierto? De integración mundial, o sea, de integración global. Ya no está en lo micro, sino ya está en lo macro, ¿cierto? Obviamente esta integración mundial va a estar en diferentes ámbitos. Obviamente podría ser en lo político, podría ser en lo social, como lo venía diciendo, en lo económico, en lo cultural y obviamente principalmente, sobre todo, en lo tecnológico, ya que lo tecnológico fue lo que hizo que existiera esa conectividad en todo el mundo, hizo que todo estuviera más interconectado y a más velocidad, que acabó obviamente integrándose a lo que se le llama pues la era global, ¿cierto? Antes, vamos a encontrar que antes cada pueblo tenía su mercado, ¿cierto? Su mercado. Una vez a la semana o 2 veces a la semana podemos encontrar las plazas de mercado en nuestros pueblos. Normalmente nuestros días de mercado iban a ser los sábados o los domingos y se organizaba así pues como la población, ¿cierto? La gente siempre iba a ir ahí, iba a ir allí a conseguir sus diferentes necesidades, ¿cierto? Y obviamente vamos a encontrar que gracias a la tecnología, este chiquitín, este mercado pequeño, cada vez iba a empezar a crecer más, más y más grande, se iba a convertir en algo más global. Por ejemplo, con estos medios del internet, esas nuevas tecnologías, si yo quiero comprar algo en Tokio, lo puedo comprar a través del internet y a unos días va a estar en las puertas de mi casa, ¿cierto? La globalización obviamente va a ser ese resultado de esa consolidación del capitalismo. Recordemos el capitalismo de dónde viene, de ese proceso de la Guerra Fría. Entonces, aparte obviamente de esos principales aportes o esos principales avances tecnológicos que se vienen presentando, como ese gran boom, o sea, esa bomba de las telecomunicaciones, ese auge de las
telecomunicaciones, obviamente va a estar el internet a la cabeza porque el internet es el que nos ayuda a conectar con diferentes lugares, va a ayudar como a ese flujo, a esa necesidad de que las mercancías, de que los bienes estén para todos, o sea, para todas las comunidades, ¿cierto? Vamos a pasar a unas características propias de la globalización. ¿Listo? Esas características propias vamos a iniciar, por ejemplo, con el libre comercio. ¿Cómo así que el libre comercio, cierto? El libre comercio se va a referir principalmente al desarrollo de los tratados de libre comercio que se desarrollan en diferentes países, ¿cierto? Ese es el libre comercio de sus bienes, esos servicios, obviamente para poder expandir los mercados. De forma que se va a aumentar la productividad y la economía, ¿cierto? Obviamente vamos a encontrar cómo se van a estar firmando unos tratados de país a país, ¿cierto? Para poder pactar cómo se van a mover esos mercados libremente entre estos países. Podemos conocer un caso muy usual aquí en Colombia, aunque ha sido algo muy criticado, muy analizado, es el Tratado de Libre Comercio, ¿cierto? Obviamente todo este proceso de globalización va a tener unos aspectos positivos y unos aspectos negativos, ¿cierto? Que después los vamos a conversar. Otra característica principal es la industrialización. Obviamente ustedes conocen que fue ese proceso de industrialización que viene más o menos después de todo este periodo de la o sea, de esa revolución industrial, que fue lo que pasó. Obviamente pues con la globalización y lógicamente se llevó a cabo que esa gran industrialización se pudiera ir expandiendo por todo el mundo, se convirtiera en algo más global. Otra característica es el sistema financiero mundial. ¿Qué pasó con ese sistema financiero mundial? Ese sistema financiero se va a internacionalizar, ¿cierto? Y se crean entonces esos mercados de capitales mundiales, es decir, cada país antes tenía sus normas, sus reglas, porque era un mercado a pequeña escala, era de ellos ese mercado. Ahora, todas esas normas y todas esas leyes van a ser a nivel más global. O sea, lo que va a pasar en Tokio tiene efectos a lo que va a suceder acá en Bogotá o acá en Colombia. O sea, por ejemplo, si se mueve la bolsa de Tokio, aquí en Colombia, aquí en Bogotá también se va a mover la bolsa. Listo, es algo que hay que dejar claro. Otra característica, la globalización económica, que en este periodo nos vamos también a enfocar un poquito en esa globalización económica, esa globalización tecnológica. Hoy vamos a verla esbozamente, después vamos a profundizar un poquito en él. ¿Qué pasa con la globalización económica? La expansión de diversas actividades económicas generó obviamente un acelerado intercambio de esas mercancías, de esos bienes a nivel mundial, ¿cierto? Lo que hemos venido conversando ya no solo se quedaba en lo local, sino que ya se iba a expandir a través de todas esas tecnologías, ¿cierto? La economía antes era local, ahora se ha convertido en algo más global, ¿cierto? Yo acá puedo fabricar una bolsa y me la pueden comprar en Australia muy fácilmente. Obviamente se va a demorar un tiempo porque obviamente de acá ya no llega volando, pero ya todo es más ágil, ¿cierto? Vamos, otra característica a ver es esa conectividad y esas telecomunicaciones, ese auge de las telecomunicaciones, ese surgimiento del internet, hacen que obviamente ese flujo de información sea cada vez mucho más rápido todo, ¿cierto? Otra de las características de ese movimiento migratorio. Vamos a encontrar algo. Es lógico que si las economías se globalizan, si los mercados se globalizan, también obviamente vamos a encontrar que las personas
van a poderse trasladar de un lugar a otro, ¿cierto? Para poder conseguir trabajo, un mejor estilo de vida y así tal cual, ¿cierto? Otra de las características fundamentales de la globalización es el nuevo orden mundial. Ya existen unas normas, unas reglas globales que todo el mundo tiene que tener en cuenta, o si no podemos encontrar que muchas veces son penalizados, ¿cierto? Ya el mundo es algo más global, ya es algo más unitario, ¿cierto? Vamos a encontrar las consecuencias de la globalización. Como les venía conversando, hay consecuencias positivas y negativas de todo este proceso de la globalización, ¿cierto? En diferentes ámbitos. Vamos a encontrar en la económica, en la positiva, va a aumentar obviamente las posibilidades de comercio y de negocio para las empresas o para las microempresas. Como les decía, yo acá puedo estar creando un perfume y lo puedo exportar para otra parte, ¿cierto? Eso es algo positivo. Pero algo muy negativo es que se incrementa el peso de las grandes multinacionales en perjuicio de las empresas nacionales y de las pequeñas empresas. ¿Qué pasa aquí? Podemos observar cómo las microempresas, las multinacionales tienen el dinero suficiente. Obviamente, ustedes saben que existe la propaganda llama gente y muchas de esas multinacionales tienen el dinero para poder vender su producto y obviamente más se internacionaliza su producto. En cambio, las pequeñas empresas, por ejemplo, si yo quiero vender obviamente mi perfume que construí, me costaría mucho poder que puedan como comprarlo, ¿cierto? Porque tampoco tengo el buen dinero para poder poner buena propaganda para esto, ¿cierto? Entonces, muchas empresas nacionales y pequeñas empresas, hemos observado que aquí con el Tratado de Libre Comercio en Colombia, muchas empresas llegaron a la quiebra. ¿Cómo cuáles? Fabricato es uno de los que entró en crisis, ¿cierto? Coltejer es uno de los que quebró, ¿cierto? Que son todas estas industrias de telas, y ahora una tela la pueden traer de otra parte, ¿cierto? Entonces, hay aspectos que la economía se quebrantó mucho, ¿cierto? Porque ya no solo estamos consumiendo lo local, sino que ya queremos muchas veces es comprar lo del exterior. Eso es algo de la globalización que es grave, ¿cierto? En cuanto a las políticas, en cuanto a lo político, una de las consecuencias positivas, podemos ver que colabora a difundir la libertad, los derechos de las mujeres, la democracia y todo este cuento de la política, de la igualdad, ¿cierto? Algo negativo, vamos a encontrar que limita la autonomía de los países, que se ve condicionada por las decisiones de las grandes instituciones internacionales, por los intereses de las grandes potencias y por el poder de las empresas multinacionales. O sea, los países potencias donde se encuentran esas empresas multinacionales muchas veces son las que van a crear o van a estar ahí al ladito de la creación de esas normas y esas leyes que a ellos les conviene. Entonces muchas veces nosotros como países subdesarrollados vamos a estar limitados, o sea, no vamos a tener mucha autonomía porque siempre vamos a estar esperando a ver lo de las potencias que dicen o que ponen, ¿cierto? Consecuencias sociales. En cuanto a las positivas, vamos a ver que se puede incrementar el nivel de vida y el empleo, van a facilitar la movilidad de la población, se van a difundir avances médicos y sanitarios, obviamente por ejemplo todo este proceso del COVID, cómo podemos obtener la vacuna próximamente de otros países, obviamente por todo este proceso de la globalización, ¿cierto? Algo negativo, se va a impulsar la flexibilidad, la inestabilidad laboral y el descenso salarial, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar como unas pequeñas empresas entran de pronto a la quiebra y va a haber un descenso salarial, va a haber un desempleo, entonces eso es algo negativo. Se van a promover los grandes movimientos migratorios entre países ricos y pobres, lo que decía ahorita. Ahí, lo que dije ahorita es el proceso migratorio, es algo positivo, porque alguien que tiene la oportunidad y el dinero de poder viajar a otro país, por ejemplo, yo tengo el dinero para ir a Australia, para poder ir a trabajar y tener un mejor estilo de vida, bien. Pero vamos a encontrar los países que están sumamente en la miseria o en una situación social grave y van a querer migrar para otro país porque obviamente van a tener mayores oportunidades, ¿cierto?
También vamos a encontrar que se van a difundir problemas como el SIDA, la delincuencia internacional. Obviamente vemos que con la globalización, también porque este COVID se regó a través del mundo, obviamente por este proceso de la globalización, ¿cierto? Ya vamos a tener más contacto con el otro, del que vino de Australia, del que vino de España, por todo este proceso que normalmente tiene que ver con la globalización, ¿cierto? Con lo cultural, positivo, se va a difundir la ciencia, la tecnología y la cultura. Vemos en torno a lo tecnológico cómo podemos acceder a miles de fuentes, librerías que son de otras partes del mundo a un mejor costo o totalmente gratis, ¿cierto? Como una base de datos importante para nosotros, podemos conocer la cultura de diversas partes, ¿cierto? Y en la negativa va a provocar la pérdida de la identidad cultural de algunos pueblos al imponer los modelos occidentales. Vamos a ver normalmente cómo aquí en diferentes partes se van a imponer muchos modelos occidentales, muchas costumbres de nosotros no son propias, todo este proceso de la Navidad o el Halloween son costumbres occidentales, ¿cierto? No es algo como propio de nosotros. Nosotros hemos tenido, especialmente con Colombia, una pérdida de identidad cultural muy grande. Listo, vamos a dejar hasta aquí. Como todo este proceso, algo explicado, algo conciso de qué es la globalización. eh, para dentro de 8 días vamos a conversar un poquito qué es esa globalización económica, esa globalización política y cuáles son los elementos que la constituyen. Hasta luego y que tengan un feliz resto de día.